Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres, y te damos la bienvenida a la sección semanal de herejías bíblicas del Ministerio ACA, hoy, lunes 28 de julio de 2025. El tema de hoy, Doctrina Católica Apostólica y Romana, el velo de la tradición que oscurece la verdad. La llamada Iglesia Católica Apostólica y Romana se presenta como la depositaria única de la fe verdadera, asegurando una línea de autoridad supuestamente ininterrumpida desde los apóstoles hasta el Papa. Esta afirmación se levanta sobre un edificio teológico construido más en base a tradiciones humanas, decretos papales y concilios eclesiásticos que en el fundamento escritural puro. En su esencia, la herejía católica romana no se trata de pequeñas diferencias doctrinales, sino de un sistema entero que se aparta del Evangelio de Jesucristo revelado en la palabra de Dios. En lugar de exaltar la suficiencia de Cristo, la doctrina católica lo opaca con mediadores humanos, méritos de santos, rezos mecánicos, imágenes, reliquias, sacramentos como medios de salvación, e incluso la adoración e hiperdulía a María. El Evangelio de la Gracia es sustituido por un camino de obras, penitencias, indulgencias y dependencia absoluta de la jerarquía eclesial. Esta es, bíblicamente hablando, una forma de esclavitud espiritual. Consecuencias de permanecer en esta herejía. 1. Consecuencias espirituales. Una fe que no salva a permanecer en la doctrina católica romana implica confiar en un sistema que no tiene poder para salvar. Cuando se reemplaza la fe genuina en Cristo por sacramentos obligatorios y devociones a personas o símbolos, se está construyendo sobre arena. Evangelio según Mateo capítulo 7, versículos del 26 al 27. El alma que se aferra a este sistema no vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, sino que camina atada a una religión que niega, en la práctica, la suficiencia de la cruz. Es como beber agua de una cisterna rota, que nunca sacia ni transforma. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. 2. Consecuencias doctrinales. Contaminación progresiva de la verdad. Quien abraza este sistema está expuesto a aceptar una cadena interminable de errores: transubstanciación, purgatorio, infalibilidad papal, veneración de imágenes, rezos por los muertos, etc. Esta acumulación doctrinal lleva al creyente a una neblina teológica donde la Biblia ya no es la autoridad suprema. Jesús dijo claramente: invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículo 13. 3. Consecuencias relacionales. Guía equivocada para otros. Muchos católicos sinceros, al mantener esta doctrina, arrastran a sus hijos, amigos y familiares al mismo error. La tradición no solo los mantiene atrapados, sino que forma generaciones enteras convencidas de que están en la verdad, mientras permanecen ciegos. Esto es similar a lo que Jesús denunció. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Evangelio según Mateo capítulo 15, versículo 14. 4. Consecuencias físicas y sociales. Vida religiosa sin poder transformador. La religiosidad católica puede generar una falsa paz. Las procesiones, las misas, los rosarios y las confesiones públicas pueden dar la impresión de espiritualidad, pero no hay regeneración ni nuevo nacimiento. Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 3. A nivel social, vemos naciones enteras católicas sumidas en corrupción, idolatría y confusión moral. El sistema se vuelve un adorno externo sin poder interior, como sepulcros blanqueados. Evangelio según Mateo capítulo 23, versículo 27. Símil. La diferencia entre un hospital falso y uno verdadero. Imagina un enfermo grave que llega a un hospital. El hospital católico le ofrece cuidados superficiales, música suave, rituales, incienso, imágenes para calmarlo. Le dicen que lo están curando, pero nunca lo operan, nunca le dan la medicina adecuada. Muere creyendo que fue tratado. En cambio, quien va al hospital del Evangelio recibe la palabra viva, la cirugía del espíritu, el poder del perdón, y aunque duela al principio, sale con vida. La diferencia es entre paliativos engañosos y una cura verdadera. Versículos que confrontan esta herejía del Antiguo Testamento. 1. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Confronta la veneración de imágenes, esculturas y toda forma de idolatría. 2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando,
ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Confronta la elevación de la tradición eclesial por encima de la palabra. 3. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Reitera la prohibición de postrarse ante imágenes, incluso con fines devocionales. 4. Isaías capítulo 44, versículos del 9 al 20. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, no ven ni entienden, para que sean avergonzados. Denuncia la necedad de fabricar imágenes y adorarlas como si tuvieran poder. 5. Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria con María, santos, ni imágenes. 6. Levítico capítulo 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, serán muertos. Condena la oración por los muertos y prácticas de invocación no bíblicas como el purgatorio. 7. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Habla de abandonar a Cristo por sistemas religiosos vacíos como los ritos católicos. 8. Jeremías capítulo 10, versículos del 3 al 5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Describe con exactitud el culto a imágenes talladas, condenado por Dios. 9. Salmos capítulo 115, versículos del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Declara que los que hacen y adoran ídolos son igual de inútiles. 10. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy. Dios no se agrada del ritualismo vacío, como misas repetitivas y rezos mecánicos. Versículos del Nuevo Testamento. 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Niega toda mediación de María, santos o sacerdotes. 2. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, rechaza la existencia del purgatorio o segundas oportunidades post-mortem. 3. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otros caminos, mediadores, ni devociones aceptables fuera de Cristo. 4. Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Confronta el rezo repetitivo del rosario, letanías y otras fórmulas vacías. 5. Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Prohíbe llamar Padre espiritual al Papa o sacerdotes como autoridad divina. 6. Carta a los Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Desmantela la doctrina católica de salvación por méritos y sacramentos. 7. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, sea anatema. Toda doctrina que añada algo al evangelio de Cristo es maldita. 8. Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Reprende a quienes reemplazan la Escritura con tradiciones humanas. 9. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, contradice la misa como sacrificio renovado de Cristo. 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Llamado urgente a abandonar sistemas religiosos contrarios a la verdad bíblica. Conclusión. La verdad no puede mezclarse con el error. El sistema católico romano, por muy antiguo y extendido que sea, no es el Evangelio de Cristo. Es una amalgama de verdad con error, de fe con superstición, de gracia con mérito, de Cristo con tradición. Es como agua con veneno. Aunque parezca limpia, mata lentamente.
Jesús no fundó una religión de ritos vacíos, sino un reino de verdad, en el que Él es el único Rey y Salvador. Advertencia final. Quien insista en permanecer en esta doctrina, rechazando la autoridad de la palabra y la suficiencia de Cristo, está rechazando al propio Salvador. Las consecuencias eternas son graves. No basta con decir Señor, Señor, si no se hace su voluntad. Evangelio según Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Pero hay esperanza. Quien salga del sistema, quien abrace la Escritura y confíe solamente en Jesús, será verdaderamente libre. Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 32. Recibirá la vida eterna, no por el poder de una institución, sino por la gracia del Dios vivo. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 17. Si te diste cuenta de que has abrazado una doctrina falsa, si tus ojos se han abierto y comprendes que has caminado por senderos peligrosos, no estás solo. Dios no se complace en la muerte del que se extravía, sino que anhela que todos vengan al arrepentimiento. Hoy puede ser el comienzo de tu verdadero caminar con el Dios verdadero. Hoy no es el fin. Hoy es el día en que Dios quiere restaurarte. Levántate y sálvame, pídele al Dios verdadero. Dios te bendiga. Jesús viene pronto.